Sí, vamos Marcelo con tu presentación. El ingeniero Marcelo Palese nos va a hablar de suelos. Es especialista en suelos y fertilización, tiene una amplia trayectoria en cultivos extensivos y nos va a introducir primero en temas suelos y fertilización de cultivo extensivo y después va a hacer una bajada a lo que sería campos de pastos, más que campos deportivos, ¿no? Después vamos a ir afinando la puntería. Así que gracias Marcelo por haber aceptado participar y te escuchamos. Gracias a ustedes, gracias a Hanna por la invitación y al colegio por aceptar y poder desplegar este tema. Quería, José, ¿pueden ver ya la presentación? Sí, ¿Ok? perfecto, Marcelo. Sí, buenas Fenómeno. tardes. Bueno, gracias, buenas tardes a todos. La dinámica es, tal cual como decía Alejandra, hacer un paneo de presentación general en suelos. Yo veo que ahí fui viendo que hay de distintas regiones, desde Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Chascomús, Tandil. Bueno, hay colegas de Venezuela, Chile, también los hay de Pilar, Entre Ríos, etc. Así que bueno, esto es amplio, va a refrescar un poco los conceptos acerca de lo que es suelos, muestreos, etcétera, y avanzamos un poco más sobre lo que es aguas y muestreo foliar. Así es que, bueno, para no demorar, arrancamos. Es una especialidad lo que es cultivos de pastos, por ello el título, es decir, son propósitos especiales, obviamente que requieren necesidades diferentes, tanto para pastos deportivos, campos de golf, arbóreos, arbustos y urbanos, que es algo mucho más proximal acerca de lo que es poder hacer un monitoreo mucho más estricto al momento de evaluar qué es lo que está aconteciendo con ese medio ambiente de suelo. Para poder abordar en un contexto general y luego ir a lo particular, hay distintos ítems que vamos a ir desplegando. El primero, auditoría del suelo, o como lo conocemos comúnmente, análisis de suelo. Auditar significa dar el puntapié inicial con la mayor cantidad de índices y parámetros para poder tener mayor certeza al momento que ustedes estén interpretando todos esos índices y parámetros y luego volcar una sugerencia o recomendación para la debida corrección de ese suelo y la nutrición del pasto. Y inmediatamente aparece el laboratorio y es importante que el laboratorio al cual nosotros estamos confiando la muestra de suelo, entendiendo de que hay un protocolo ex ante de muestreo de suelo, que el laboratorio esté debidamente auditado, de modo tal de que cuando nos entrega el reporte analítico, la lectura que vayamos a realizar nos dé la mayor certeza posible para luego poder hacer la debida recomendación. Luego vamos a desplegar brevemente lo que es minerales, las prácticas complementarias, la adición de cationes nutricionales o comúnmente conocidos, bueno, calcio, magnesio, potasio. Muchas veces puede haber un ascenso capilar o comportamiento subsuperficial de sales, con lo cual, bueno, vamos a ver también el aspecto no solamente químico, sino también físico, para poder ampliar el espectro, que no se circunscriba estrictamente a lo químico-nutricional. La posibilidad de lo que es la modificación de las bases, en el porcentaje de saturación de bases, como modelo de proyecto. Cuando uno está hablando de modificar las bases, no es para lo inmediato, ¿sí? Para que tenga una respuesta secuencial. En el caso de
ustedes que están especializados en campos deportivos, será por N metros cuadrados por año y por 3 años o 5 años, ¿no? La compensación en espacios porosos, yo este tema lo traigo porque me parece no menor al momento de poder amplificar las respuestas de cada uno de los nutrientes que están albergados en los fertilizantes. Y algo que es mucho más próximo para complementar, además de la auditoría químico-física, químico-mineral física, es ver el estatus biológico de ese ambiente, contribuyendo aún más para amplificar la respuesta a cada uno de esos nutrientes y de alguna manera para contribuir a huella de carbono, minimizando la cantidad de carga química que nosotros estamos aportando en un suelo. Dicho esto, en general, para cualquiera de los ambientes, la pérdida de fertilidad puede ser multicausal, desde un desmonte, una descalcificación, que es un proceso natural en cualquiera de los ambientes, salvo en aquellos que tienen cargas de carbonato y que puedan tener expresión en superficie o en el perfil, para lo cual, bueno, habrá un tratamiento diferencial. Después, casos concretos de subfertilización, quiere decir que cuando nos reunimos estrictamente en la hegemonía, ya sea de fósforo o nitrógeno, y dejamos de lado el resto de los otros elementos, podemos estar hablando de un enmascaramiento y subfertilización en un balance nutritivo. El desbalance de pH, de potencial hidrógeno, que es una consecuencia de la pérdida de bases de cationes, que de alguna manera tenemos que corregirlo, es un tema remanido para ustedes, poder tener una neutralización del pH, en algunos casos sobre irrigación, ya sea por desconocimiento, o por descuido, o porque el funcionario en ese momento no estaba atendiendo el proceso de los riegos, y eso hace que tenga una pérdida subsuperficial y un cambio o modificación en las bases. Bueno, esto está más ligado a lo que es cultivos extensivos, una naturalización de las bacterias, una pérdida estructural progresiva, uno es consecuencia de otro, la pérdida de equilibrio en el comportamiento de agua, aire y agua, la fuga de nutrientes, el encriptado de enzimas, significa que de alguna manera, si yo tengo una pérdida de oxígeno, voy a tener una sustancial baja en la actividad de enzimas, con lo cual va a dejar de sintetizar en beneficio de cada unidad de nutriente que nosotros estemos aportando, independientemente del origen de la fuente que hayamos seleccionado para poder corregir y nutrir a ese pasto. También, en rigor, asociado a lo que es un desbalance de actinomycetes, hongos, bacterias, lo que es acidez crónica, todo eso también contribuye de carácter negativo, ya sea por inducción o en carácter natural, porque la capacidad de los suelos es diferencial. Puede haber también una modificación en esas bases, y los suelos muchas veces uno lo asocia en alcalinidad y otras veces hay salinización. También los hay aquellos que tienen excesos de azufre, los que tienen carbonato, que lo habíamos mencionado, los suelos con presencia, puede ser los esquióxidos, con excesos de hierro, de aluminio, aunque de manganeso, la peptización, que de alguna manera también está asociado a la anoxia, que es una pérdida en los perfiles de las partículas coloidales y no permite un adecuado matrimonio de ese oxígeno con las bacterias y enzimas que van a amplificar la capacidad de disponibilidad de los nutrientes, y luego los otros que están expuestos a
exceso de régimen de lluvias por juxtaposición, coluvión cuando están en pendiente y keluviación cuando se pierden los elementos menores y que se alejan de la zona de la masa radicular, dificultando la captura del mismo y toman posición, entre otros, el aluminio, descrito más arriba, en el que, bueno, vamos a tener que atenderlo para poder corregir, vamos a tener que atender ese desequilibrio de base para poder corregirlo. Muchas veces uno asocia decir, bueno, el aluminio, pero ¿qué posición? Bueno, el aluminio sí se analiza y puede haber tasas desde 500 partes por millón hasta arriba de 1000 partes por millón, pero por lo menos analizarlo una vez y qué es lo que está aconteciendo con ese ambiente. Brevemente, los parámetros e índices de laboratorio. El laboratorio que ustedes seleccionen y que tengan un grado de confiabilidad, ya sea en la proximidad en la cual ustedes están tomando la muestra con los debidos recaudos, en los casos de que sean biológicos o de nitratos, sulfatos, poder tomar con preservantes, y si no se lo va a enviar en el momento, poder preservarlo en la puerta de la heladera o en una caja de telopor con conservantes para luego poder enviarlo al laboratorio. De lo contrario, el resto puede ser preservado en cualquier mesada o sin necesidad de tener en cuenta los cambios de temperatura. Para ello, en suelos es importante, creo que la inmensa mayoría ya sabe acerca de lo que es pH y cómo ubicarlo neutralizado, y si existe la sospecha de que hay una fuga de bases y que puede ser un suelo ácido, pues bien, el que quizás uno está más familiarizado es pH Buffer por Shoemaker, McLeany y Pratt para, de alguna manera, determinar en ese buffer cuánto sería, haciendo el cálculo estequiométrico con la capacidad de intercambio de la materia orgánica, tendría que utilizar de corrector para poder salir de la desviación de esa acidez y comenzar a corregir el suelo. Asimismo, materia orgánica, lo común es Walkie Black o pérdida por ignición, que tiene mucho más poder, tiene por lo menos un 15 a 20%, quizás haya laboratorios, si uno lo envía afuera, que puede ser Chile, o puede ser Brasil, o puede ser Estados Unidos, que pérdida por ignición es algo que es un tema común en laboratoristas, en la mesada de laboratorio. Bueno, nada nuevo respecto de conductividad, nitrógeno total, de modo tal de ver en el contexto de qué es lo que liberaría en el ciclo del cultivo, más allá de lo que podamos determinar de nitratos. Luego, yo les puse fósforo 1 y fósforo 2, para aquellos casos de, bueno, fósforo 1, Bray 1 es el más familiar para todos y que son muestras probadas, pero de cualquier modo, cuando uno quiere capitalizar cada unidad de fósforo y ha corregido el suelo, pues bien, el fósforo 2 contribuye y es la lectura perdón, del Bray 1 y el que presuntamente me liberaría en el ciclo de ese pasto. Esto quiere decir que si yo tengo una diferencia sustantiva entre la lectura de Bray 1 y Bray 2, tengo una alerta amarillo que me está indicando que ese suelo lo tengo que corregir, de modo tal de traer más unidades del fósforo 2 para poder aproximarlo al Bray 1, enriqueciéndolo, si se me permite el término vulgar, de modo tal de que pueda capitalizar ese pasto la mayor biodisponibilidad de ese fósforo, en el cual sea presente en el suelo o vamos a aportarlo a través de unidades nutritivas, independientemente de la fuente que vayamos a aportar. En los casos que los pHs estén por sobre 6,8,
Esto no es tácito, sino es una guía. Cuando están por sobre 6,8, la sugerencia es pedirle al laboratorio fósforo por Olsen o en otros extremos, por debajo de lo que habitualmente hacemos, por debajo de 5,4, pedir Melich 3. Otro de los parámetros, azufre de sulfato, generalmente lo hacen por turbidimetría, pero si el instrumental de laboratorio tiene plasma, tanto mejor, no solamente para azufre, sino también para fósforo y para cationes, generalmente para cationes, calcio, magnesio, potasio, sodio. Por esto, espectro de fotometría es un instrumental de uso frecuente, el laboratorista está muy ayornado a ello. Pero, bueno, corresponde sí comentarles que en los barridos que se hace por plasma, con llama de argón, que puede llegar a tomar en milésimas de partes por millón, hay elementos en los que otra aparatología no los pueda llegar a capturar en la lectura en el barrido. La capacidad de intercambio catiónico que va a estar asociado al momento de la interpretación para poder corregir ese suelo, amplificar la lectura en el porcentaje de saturación de bases. Ustedes ya saben, solamente es refrescar conceptos en la partícula coloidal, cuál es el comportamiento, teniendo en cuenta que va a haber diferencial de captura por parte de las partículas coloidales, ya sea de arena, arcilla o limo, y va a poder tener una lectura mucho más amplia al momento de qué lugar tiene que ocupar cada uno de esos cationes para mejorar el resultado final. El sodio siempre tiene que estar, tengo que tener el debido cuidado, vamos a verlo en auditorías más adelante, pero que igualmente aplica para poder considerarlo, para despejarlo, liberarlo de la zona radicular. Oligoelementos, boro, cobre, hierro, manganeso, zinc, no solamente por el defecto, sino también por el exceso. Creo que había alguien de Neuquén, Río Negro, el río, se los comento porque el río que viene de Mendoza y alimenta al río Colorado y se usa para riegos en cultivos semi-intensivos y extensivos en la zona de Corfo, en el sudoeste de Buenos Aires. Pues bien, a veces uno sugiere por suelo incorporar oligoelementos, ahí viene otra alerta porque ese agua, el que viene de la Tuel, creo que es, que une con el Colorado y desemboca en el este, viene cargado de boro, con lo cual, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Por eso la importancia no solamente del defecto y de la interacción entre ellos, como pasa con el zinc y el manganeso, con el hierro y el cobre, pues bien, también tener en cuenta el boro. Y el boro es un borderline en el cual, si estoy en pocas partes por millón en la corrección que vaya a aplicarlo, sobre todo se aplica a nivel foliar, porque no es hábil el pasto para poder capturarlo, y además por la propiedad química que tiene el boro, que no es simple poder transportarlo a los puntos de demanda, pues bien, hay que tenerlo en cuenta al momento de qué es lo que tiene ese suelo en lectura inmediata. Y luego los espacios porosos, que no es menor y está asociado en los porcentajes de saturación de bases en esas partículas, sobre todo para minimizar las posiciones, valga la redundancia, de yuxtaposición, para que no pierda estructura ese suelo y capitalizar cada uno de esos espacios porosos. Y el estatus enzimático, que está íntimamente ligado con cada uno de estos aspectos y maximizar la capacidad de los fertilizantes aportados. Insisto, no es menor poder considerar al momento de bajar impactos, sobre todo cuando uno quiere marcar trazabilidad
en los campos que está haciendo el manejo en lo inmediato y en carácter de frecuencia secuencial. El agua para riego, esta es una sugerencia. pH, generalmente también se pide pH corregido, conductividad eléctrica, carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos, calcio, magnesio, bueno, todos los cationes, sodio, boro. Lo puse justamente por este aspecto, no solamente por lo que pueda llegar a venir en las cargas iónicas, aniónicas de un afluente de un río, sino también por las aguas que pueden venir por perforación, determinar dureza, RAS y RAS ajustado, que va a ser determinado por pH corregido. Y en foliar, generalmente uno determina el nitrógeno total para ver cuál es la capacidad de captura desde suelo de ese nitrógeno que nosotros venimos aportando, ya sea en liberación controlada o de impacto inmediato, el fósforo, el potasio, el azufre, los cationes calcio, magnesio, oligoelementos y aluminio. Hay una alta interacción del aluminio con oligoelementos, aunque con lo que es potasio y cationes. Creo que había alguien de Entre Ríos, pero amerita, en los casos de montmorillonitas, tener en cuenta de que en las capas, en las interlaminares, en los primeros centímetros, cuando debiera estar ocupado por agua y potasio, y bueno, generalmente ese aluminio juega un rol. Entonces, ver en qué posición está ese aluminio para ver si todo el esfuerzo que estamos haciendo para aportar el potasio, ya sea en una mezcla NPK o como muriato de potasio o cualquier otra fuente, digo muriato de potasio porque es la fuente más barata, tener en cuenta que ese aluminio está en un nivel de cómodo por condición natural y amerita ver si las dosis que estamos de recomendación calculadas están ajustadas para poder ocupar el espacio de ese potasio, donde quedó ese potasio, y que no interfiera sobremanera ese aluminio. Bueno, eso también es bastante reconocido, ya sea en Norte de Corrientes y Misiones. No por monolinolitas, sino por presencia de sesquióxidos. Hago hincapié en lo que es pH, si bien esto ustedes ya lo conocen, pero la acidez es un proceso natural. La degradación puede ser por uso, entre otros, de fertilizantes, nitrogenados, el manejo, la fuga progresiva de cationes, todo lo que describimos anteriormente, los altos niveles de acidez, o sea, un bajo nivel de pH, limitan el crecimiento de raíz. Si en un cultivo, yo no digo que sea en pastos, pero en aquellos que tienen la virtud de tomar caracteres subsuperficiales para un anclaje y esa raíz se encuentra con una hiperacumulación de un elemento como el aluminio, el primer elemento que va a dejar de tomar como oligoelemento va a ser el zinc, con lo cual todo ese esfuerzo se desvanece solamente para incorporarlo dentro de la auditoría y ver cómo está posicionado con el resto de los otros elementos. Teniendo en cuenta que también el aluminio, a pesar de que lo estamos leyendo en ppm, el zinc como ppm, un oligoelemento, en la cadena de distribución hay que tenerlo en cuenta porque es otro de los nutrientes que el pasto nos lo va a estar exigiendo. Los análisis de suelo son necesarios para determinar el pH del suelo y las necesidades de aplicación de dolomita, etc. La mayoría de los materiales para combatir acidez pueden ser carbonatos de magnesio y o calcio, algunos por temperatura convertidos a óxidos, con lo cual tienen una hiperdisponibilidad inmediata. Todo lo que es cal hidratada, desechos de cal, sulfatos, etcétera, no son minerales adecuados
a pesar de que la magnesita sí se puede utilizar para corregir posiciones de magnesio, pero en caso concreto para corregir la acidez. Y la calidad de los mejoradores de suelo, hay un valor reconocido por normas IRAM, que es el poder de neutralización que tiene esa calcita o esa dolomita. De cualquier modo, hoy está mucho más evolucionado y está asociado a la reactividad de las partículas, que tienen que estar en el orden de malla 200 hasta 325 micras. Puede venir granulado y que sea de inmediata solubilidad, de modo tal de que esté disponible para poder corregir esos excesos de hidrógeno. Esto era uno de los ítems, del primer ítem cuando hablaba del laboratorio. Cuando el laboratorio está auditado y tenemos una lectura confiable, que los parámetros pueden tener un rango de desviación, ya sea para pH, que son décimas, para sulfatos, que sea del 10%, para materia orgánica, para Bray 1, Bray 2, Olsen, etc. De modo tal de que a nosotros, al momento que estamos haciendo la interpretación, si vamos a leer el Bray 1, que sea menor o igual que el 6% de diferencia, de desviación, perdón, al momento de hacer la lectura y poder hacer la recomendación. Esto significa que el laboratorio está interauditado e intraauditado, no solo por el alto conocimiento que tiene el laboratorista, sino que la aparatología, el instrumental con alta sensibilidad, debe tener auditoría por lo menos 1 o 2 veces por año. Solo como comentario, hace años, cuando enviaba a Lynn Hayes en ciencias naturales en la UBA, estaban haciendo en el primer piso una modificación edilicia, y bueno, con los distintos aparatos que estaban para romper paredes, etcétera, bueno, hubo un desbalance y la directora del laboratorio nos decía, bueno, durante este momento envíen a otro laboratorio. Bueno, en ese momento era el CONICET acá en G, pero enviábamos al CONICET de Bahía Blanca. Solamente como comentario para tener en cuenta la sensibilidad que tienen los instrumentales. Vamos a hacer un paneo rápido y distintas situaciones. Hoy es un tema que está sobre el tapete, todo lo que es inundación. Ojalá que la solución sea más temprano que tarde acerca de lo que está pasando en Buenos Aires. Luego hay un colega que va a ampliar respecto de trabajos en la cuenca, pero bueno, la recurrencia de inundaciones y sobre todo en este caso concreto lo que era en General Villegas, más allá, fíjense que tiene más de 20 años, aún así siguen aconteciendo situaciones críticas donde muchas veces el agua pasa por debajo del pavimento de una banqueta. Eso habla claramente de que hay comportamientos anómalos de las masas de agua y que amerita de carácter urgente poder tratar este tema. Bueno, esto es un caso concreto donde se aplicaron 2 materiales distintos, uno para corregir el nivel de acidez dentro de los primeros centímetros. Ya es un tema remanido, todo lo que está siendo el pH la inversa del logaritmo, no es que es 1.1 por debajo de 7 de la acidez, sino que es 10 veces más ácido, con lo cual es una alerta y tengo que corregirlo. Pero el comportamiento subsuperficial tenía una alta concentración de sodio. Fíjense que a pesar de que, bueno, tenemos 6,3 de pH, muchas veces no está ligado a ello, sino que la alta presencia de sodio, cuando la raíz del cultivo iba a penetrar, no digo en el caso de pastos, pero sí de cultivos extensivos, bueno, encontraba un estancamiento, que eso es lo que se ve en la parte aérea del cultivo. Muchas veces uno lo asocia, bueno, pero
el semillero me está vendiendo una semilla en la cual no se adapta. No, en rigor hay que ver si amerita la corrección, si dan los costos, y una vez si amerita corregirlo, liberar la zona de donde alcanza el anclaje de la masa radicular, que esté en equilibrio y no se encuentre con estos excesos. Bueno, acá se aplicó un corrector en los primeros centímetros, que era, pasaron tantos años, creo que era dolomita, y otro subsuperficial, que era una base de sulfato de calcio, incorporado subsuperficialmente, donde, bueno, lamentablemente era siembra directa, pero se sacrificaba una parte, porque era cruzado a 30 grados, para liberarlo. Entonces lo que encontramos, además de bajar las posiciones de sodio sustancialmente luego de un año, estábamos también liberando las posiciones de zinc sin haberlo aportado. Que esto es algo que también lo vamos a ver en otro ambiente. Creo que había alguien de Chascomús. Yo puse una notita al costado arriba, es chiquito, pero bueno, en otra época, en la década del 90, de alguna manera, para contribuir y bajar las posiciones de sales, se hacían pasadas con herramientas a profundidad mayor de 70, 80 centímetros, de modo tal de liberarlo de sales. Bueno, obviamente que esto ha ido avanzando y nuevamente aparecen situaciones críticas en 20, 40 centímetros, desde 0,20, que es 2, pasa a 13 en sodio. Bueno, hay que tener en cuenta de que el pH de 5,8 a 6,8, si solamente mandamos a analizar pH, guardémonos una porción de la muestra, y si salta esto, bueno, ampliemos el espectro y determinemos el resto de los cationes que están involucrados a ese pH. Bueno, y otra vez lo mismo, no solamente en zinc, que aumentó de 3,9 a 5,1 partes por millón de disponible, sino también el cobre, que entiendo que es la mayor superficie, que hay situaciones de bajas de cobre, ya sea porque está ocluido o porque por génesis no está. Bueno, simplemente por corregirlo el suelo y sin haberlo aportado al cobre, saltó a 7 por 4, 28, 4 veces más de disponibilidad. Con lo cual, bueno, no es solamente que yo estoy corrigiendo el pH y el exceso de sales, sino que también ampliar la auditoría para ver qué comportamiento tuvo me permitió determinar que no era necesario aportar ese elemento. Bueno, hay más también en la cuenca. Traigo lo de la cuenca porque es donde mayores consultas hay, y estos son seguimientos en jaulas, donde, bueno, obviamente la hacienda entra en las pasturas, acá los pHs en 0,20 y 0,25 y 25,50 se consideraba alto, con lo cual decir, bueno, ¿cómo podemos bajar la posición por debajo de 0,6, 0,5, que sea progresivo? Nos sorprendió que, bueno, ya a partir del segundo año había bajado sustancialmente, pero además hay un seguimiento de 3 años ininterrumpidos, donde no solamente es lo que estamos viendo acá en las bajas de los excesos de sales y en un mejor comportamiento de las pasturas, de los pastos, sino también en la calidad mineral, ¿no? Bueno, y se aprovechó y se hizo con el Instituto de Microbiología un recuento en nodulantes, bien digo, y lo que habitualmente uno hace es aportar fosfato diamónico. Y la lectura de nodulantes fue esta. Cuando uno aplicó un azufre de inmediata disponibilidad, la lectura se saltó 5 veces más. Cuando además aportamos azufre, además de fósforo y azufre, el fósforo no se aportó, solamente se dejó el fósforo que se venía aportando durante 10 años, 110 kilos por hectárea y por año de fosfato diamónico. Bueno, el del calcio superó
superó, perdón, a 7. Bueno, con magnesio, nuevamente con calcio, etc. Yo creo que hay que abrir el espectro de la auditoría y no circunscribirlo solamente a fósforo, nitrógeno, materia orgánica, conductividad, azufre, sino ver otros elementos. Bueno, perdón, acá hay más. Esto fue en Castelli, más de la cuenca del Salado. Bueno, acá está el tambo Don Esteban en Castelli, distintos elementos. Acá el que mejor respuesta es la barra amarilla versus el tratamiento convencional, que es esta azul, que es este fósforo. Que está bien que se aporte fósforo, pero si yo aporto fósforo y pasa a estar retenido, por eso la importancia de Bray 1 y Bray 2, es como que es un corralito. Yo pongo plata, la veo en el cajero, en la pantalla, pero no es algo que yo puedo capitalizar, ¿no? Y no es menor, porque hoy una tonelada de fosfato diamónico debe estar $800 por ahí, 800 y pico de dólares. Entonces yo lo que quiero es que cada unidad de pentóxido lo tenga inmediatamente disponible. Esto es otro dato más. Esto era para demostrar que no era necesario seguir aplicando fósforo, sino amplificar la respuesta de ese fósforo con aporte de polisulfuro y sulfato de calcio. Bueno, esto lo había incorporado porque habitualmente nosotros como agrónomos estamos acostumbrados a hablar de cal micronizada. También hay la cal líquida, ¿no? Tiene una densidad muy alta, pero esta es la forma en que uno lo puede ver plasmado en la aplicación directamente al suelo, y las respuestas, estos son los que hablábamos, es una suspensión que tiene malla 325. Es como una dolomita o una calcita que habitualmente se utiliza en grado farma, ¿no? Para revestimiento de pastillas. Bueno, y esto no me parecía menor, porque si bien, bueno, estamos hablando de un maíz bajo riego en Lincoln, acá ya nos vamos a un área más central, pero los poros de aire eran el 0,40, 7%. Bajaba bruscamente a 1, aumentaba brutalmente a 22, volvía a bajar a 1. Entonces, cuando fuimos a profundidad en la calicata determinando cationes, nos encontramos que de 13 el magnesio pasaba a 15, de 15 a 18, 18 a 23, de 23 a 30. Esto es una alerta rojo. O sea, ya está. Evidentemente, yo tengo una pérdida, una fuga, una yuxtaposición que me está arrastrando elementos, o quizás por condición natural. Bueno, o un ascenso capilar. De alguna manera lo tengo que corregir. Entonces, hoy, para poder amortizar un equipo de riego que no es menor a $3.000 por hectárea, bueno, hacer una calicata, la calicata que haga es de acá por lo menos 10, 15 años. Pero yo no puedo estar corrigiendo suelos dentro del primer año con el uso de correctores sin antes haber hecho una determinación de esta característica. Acá está plasmado a la izquierda los parámetros físicos y a la derecha los parámetros químico-minerales. Si es completo, este es un análisis completo. Los reportes de testeo en campos deportivos, ya para ir más en el tema en concreto, las lecturas, cuando uno le pide al laboratorio de macro y micronutrientes, son en partes por millón. Materia orgánica en porcentaje, es un estimado de la cantidad de residuo orgánico que va a tener en ese suelo. Lo óptimo en auditorías entre 3 y 5%. Hoy hay muchas herramientas para poder complementar y abordarlos de modo tal de que satisfaga dentro de ese rango. Obviamente el pH no es menor, las lecturas inferiores a 7 comienzan a considerarse como ácidas, ya lo saben, y los superiores a 7, alcalinas. Bueno, acá hay un listado que esto es de la península de la Florida, pero
De cualquier modo, a mí me parecía, digo, quizás haya algunos que les puedan llegar a ser de utilidad de los distintos pastos, el Tifton, el Tifway, el San Agustín, el Bahía, los distintos pH, distintos requerimientos, ¿no? Después esto yo se lo paso a Alejandra para que lo tenga y lo pueda compartir con ustedes. Bueno, lectura de pH buffer, siempre dentro de Shoemaker, de SMP, la de potasio, no menor, la de cationes, calcio, magnesio, la de sodio, que puede estar en exceso, pero de cualquier manera la tenemos que determinar, la tenemos que auditar, la capacidad de intercambio catiónico, el porcentaje de saturación de bases, son números, yo no los quiero fatigar con estos porcentajes y cada uno lo adecua acorde al ambiente. Ya en aguas de riego, esto en extensivo, por supuesto que hay situaciones críticas, ya el pH me está marcando algo, la conductividad, bueno, los niveles de sodio ya es una alerta en el cual yo tengo que preparar a ese suelo, porque yo estoy trayendo, en el caso de perforaciones, a 70, 80 o 100 metros de profundidad, ni hablar los que son más pegados a la cordillera, bueno, es un acuífero que tiene un comportamiento en galerías diferencial dependiendo de la época del año. Y entonces yo estoy trayéndolo desde esos 70, 80 o 100 metros de profundidad y lo estoy comprimiendo dentro de los primeros 2 metros de suelo. De una galería lo saqué y lo estoy comprimiendo. Bueno, obviamente capaz que el primer año no pasa nada, el segundo, bueno, a partir del tercer año es ahí la importancia de esas auditorías amplificadas para hacer una interpretación integral en su magnitud, de modo tal de preparar el suelo para esas aguas que van a venir para dar el usufructo que corresponde para maximizar la respuesta en los pastos. De acá, bueno, solamente había seleccionado uno de la cordillera de La Rioja, pero el que compete, porque es algo que sucedió y que la verdad que costó muchísimo. El pH era 7,9, esto es acá en la zona de Tigre. Para aquellos colegas que están por zona quizás lo conocen, pero hay un ambiente en donde las aguas no son favorables. Si además ya viene de recurrencia en años con riegos y en el cual el suelo no está capacitado, este es un caso, no digo que sea la mayoría, pero para tenerlo en cuenta, la posición de bicarbonatos, de sodio, altísimo, esto es hipercrítico, las sales, la conductividad, bueno, ¿y qué se utilizó para la corrección? Sulfato de calcio, aminoácidos y fosfato diamónico. Bueno, esto era la situación cuando se lo encontró por primera vez. Era más que nada por la cantidad de sales para sembrar anchoas y sardinas, porque la verdad que era una situación caótica, ¿no? Y esto era como el ojo, la verdad que dolían los ojos poder verlo, ¿no? Y de a poco, bueno, acá está invertida la foto, perdón, pero al principio veíamos esto, después una retrogradación, se tuvo que resembrar, enarenar, bueno, todos los trabajos que ustedes ya conocen. Yo no me voy a meter en este tema porque el expertise lo tienen ustedes. Bueno, se adaptó una herramienta para aplicar el líquido, el corrector, y de a poco se volvió a rescatar nuevamente, presentó esta situación y por último, esto es un campo deportivo de rugby, pero también se utiliza para distintas actividades deportivas. Pero acá uno de los puntos que describíamos que no alcanzó con el sulfato de calcio. El agua era hipercrítica, era de perforación, tenían los riegos, etcétera, pero hubo que acudir a un material que quizás ustedes lo tienen
mejor identificado como un elicitor dentro de la familia de los materiales de origen de matriz orgánica. De alguna manera despejó, además del sulfato de calcio, las sales, que contribuya a esa materia orgánica de este suelo de modo más inmediato, para que la despeje y haya oxígeno, porque bueno, ya lo veíamos en esta primera foto, acá no crece nada, o sea, era poco lo que se podía rescatar. Bueno, y paulatinamente, con tratamientos a suelo y luego foliar, se logró rescatar eso. Este es un caso concreto, y no digo que generalice al resto, pero para tenerlo en cuenta de que hay otras herramientas. La guía de corrección rápida para suelos de campos deportivos, para pHs, bueno, así como uno lo tuvo en la época de facultad y lo veía para cultivos extensivos, bueno, por supuesto que va a haber variabilidad desde un suelo arenoso, un franco o un arcilloso, va a ir increciendo en la medida que la capacidad de intercambio de esas partículas coloidales tenga mayor capacidad de poder tener presencia de esos cationes y requiera de aplicación de correctores. O sea, en aquellos casos que están entre 6 y 5,5, bueno, tiene este descriptivo, entre 5,5 y 5 va a haber un mayor esfuerzo, y de 5 a 4,5 aún más. Por supuesto que esto es hectárea, esto lo tendrán que llevar a 100 metros cuadrados o 90 metros cuadrados, que creo que lo que habitualmente ustedes utilizan para lo que es sembrar pastos, con lo cual, bueno, tenerlo en cuenta que esto sí está concebido para lo que es pastos en campos deportivos. En el caso de sulfatos, tener en cuenta que esto yo lo puedo hacer en 2 años, no en un año. Puedo estar aplicando, en el caso, bueno, suelos arenosos, 600 kilos un año o 500 kilos un año, y voy viendo cómo es el comportamiento, y al año siguiente puedo aportar otros 700 kilos. Y lo mismo aplica para lo que es corregir con base de sulfatos. Digo sulfatos, puede ser polisulfuro, sulfato de calcio, no digo sulfato de amonio porque el costo es muy alto. Puede haber un sulfato de amonio que tenga origen de de descarte o subproducto, perdón, de bioindustria, y lo puedan llegar a utilizar, también es válido, no sé el costo hoy, y también poder utilizar azufre elemental, que es de faros largos, o sea, es para respuestas de largo plazo. Y acá lo mismo, ¿no? Ya sea para pHs altos, el esfuerzo va a ser mayor, también lo puedo dividir en 2 campañas, en 2 años, y la presentación es tanto para suelos arenosos como suelos arcillosos. Una guía orientativa para aportar fósforo en suelo. Yo creo que para ustedes ya es conocido, un 222, un 1064, en 2 periodos, poder aportarlo tanto en primavera y otoño para poder capitalizarlo, sobre todo en otoño para cuando es reserva, potasio en suelo, con todas las salvedades que hablábamos anteriormente, que está íntimamente ligado al comportamiento del porcentaje de saturación de bases. Yo digo, sobre todo para capitalizar cada unidad de muriato de potasio. La verdad que no tengo el valor, pero generalmente ronda entre los 400 o 500 dólares la tonelada. Siempre lo van a llevar ustedes a 100 metros cuadrados o 90 metros cuadrados. Bueno, y los requerimientos aproximados de nitrógeno, fíjense que es muy variable, el Merion, el Colonial, el Kentucky, el Rush, bueno, etcétera, ¿no? Tienen distintos requerimientos de nitrógeno. Los fertilizantes de uso frecuente, yo entiendo que la mayoría puede usar un DAP, un fosfato diamónico, 1846.0, puede ser un monoamónico, un 12 o 11.52.0, un sulfato de amonio. Las fuentes nitrogenadas,
pueden ser las convencionales o las de liberación lenta, la de urea formaldehído, la de isobutilín de diurea, la de cotonidin de diurea, el fosfato amónico magnésico, algunas que puedan estar en el mercado con revestimiento de urea form, el 2059 con algo de magnesio, o el 10520, o los que llevan cobertura de polímeros varios, de azufre, cortro, colofonia, etc. Hay algunos que son más amigables hoy, y los foliares, tener en cuenta que hay aminoácidos, los que tienen de origen vegetal, los que son también de algas, los quelatos, los complejos, las sales y los correctores. Las sales son las convencionales, los distintos sulfatos. Si van a considerar el sulfato de hierro, tengan en cuenta siempre que va a pasar una forma férrica en la planta, lo más probable es que no se los tome. El esfuerzo que van a tener que hacer ustedes y el funcionario que lo vaya a aplicar, y la respuesta generalmente no tienen ese feedback que sí lo pueden llegar a tener con complejos o con quelatos. El hecho que esté nucleado no tiene que estar nucleado al máximo, porque si no la fuerza es tan alta que no lo llega a liberar, sino que tiene que haber rangos, ahora lo vamos a ver. No quiero dejar pasar los correctores del suelo, sulfato de calcio, azufre elemental, dolomitas, calcita y magnesio. Me refiero a la magnesita. Creo que en Argentina no hay, que viene de Brasil. Y esta es la fuerza o energía que tienen los distintos agentes quelantes, de menor a mayor. El acetato, esto también está ligado a los costos. El láctico, el málico, el fosfato, el NTA y el DDTA, el etilendiamino tetracético, es el más reconocido, ese que tiene una fuerza, un peso molecular de 380, y a veces van a encontrar fertilizantes, sobre todo los foliares, que puede tener un mix de nutrientes, teniendo en cuenta que tienen distintas constantes de estabilidad los oligoelementos, ¿no? Y muchas veces uno dice, bueno, pero también tiene potasio, tiene otros elementos. Bueno, tengan en cuenta que el potasio tiene un radio iónico amplísimo. Para quelatar un potasio se necesita, no sé, un container de agente quelante. Entonces, lo más probable, por esa constante de estabilidad que tiene ese catión potasio, va a secuestrar, va a tener la mayor captura de agente quelante, y el resto de los elementos menores van a precipitar y no van a estar disponibles para la planta. Bueno, el muestreo foliar, de cualquier modo, aquellos que quieran enviar al laboratorio, es en la expresión máxima de la expansión de la lámina, y van a seccionar las láminas de todas las hojas, que siempre estén limpias y libres de partículas de suelo, de la sección media hacia arriba, hacia el top de la planta. Bueno, esto era lo que queríamos compartir, y estoy abierto a dudas, inquietudes, etc. Bueno, perfecto, Marcelo. Muchísimas gracias por la exposición. Un montón de datos a tener en cuenta. Vamos con el ingeniero agrónomo Juan Becerra, egresado de la Universidad de Buenos Aires, matriculado en el CIASBA con su matrícula número 1542, trabaja en el sector privado como gerente de un club de chacras, realiza asesoramiento independiente de canchas de golf y campos deportivos. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Un agradecimiento y dos comentarios. Primero, muchas gracias, Ale, por la convocatoria. Segundo, me gustaría felicitar tanto a Ale como a José por la organización de estas charlas. La verdad que la convocatoria es impresionante. Estoy participando de algunas otras charlas en el colegio y la verdad que se evidencia el interés en esta temática, y el trabajo que están haciendo ustedes, la verdad que es muy bueno. Eso es un comentario en general, y un comentario en particular. Este ciclo de charlas, la verdad que yo me quedé impresionado por el nivel y la calidad de los disertantes, lo que me hace pensar qué hago yo acá, pero bueno, en realidad entiendo que está bueno que haya un contraste. Vamos, Juan. Mi presentación va a ser un poquito más práctica.
Básicamente la idea mía es mostrarles un caso práctico, que es en la cancha en la que me inicié y la que es en el club que actualmente trabajo. Lo que pasa es que le puedo hacer un seguimiento bastante fino desde el inicio del 2000. Y bueno, un poco la idea es comentarles, frente a esta problemática, cuáles fueron las distintas medidas que tomamos y bueno, digamos, los resultados que fuimos obteniendo. Básicamente, cuando yo ingresé al club, estaba la cancha finalizando su construcción. Lo primero que se notaba, digamos, era este tipo así estaban los fairways. Los fairways se habían plantado con T-Boy 419 en un round planting. La cancha tenía riego en tanto los greens como en los fairways. Lo que se veía, digamos, estos manchones digamos, claramente sódicos, eh, digamos, relacionados un poco a una falla inicial de construcción que tiene que ver con profundizar las lagunas y terminar el shaping de las lagunas y utilizar directamente la greda del fondo de las lagunas en la última capa superficial de los fairways. Lo cual realmente lo que hacía era tener este panorama, ¿sí? Se sumaba a eso que otra cosa que se ve bastante, o por lo menos empecé a notar después asesorando a otros clubes, es que la parte de la cancha de golf, esto es un club de barrios, un club de chacras, la parte de la cancha de golf generalmente es el bajo del campo o el pantano del campo, que lo que hacen es mejoran ese sector para poder de alguna manera hacer más vendibles las chacras aledañas y aparte darle utilidad a ese sector, ¿no? Entonces, es bastante común encontrarse con este tipo de escenarios en canchas de golf, principalmente de barrios cerrados, ya que utilizan este tipo de sectores, ¿sí? Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue tomar análisis de suelo. La realidad es que los muestreos no eran homogéneos por esta cuestión de que ni siquiera era una unidad, digamos, de suelo todo el sector, sino que se empezaban a tomar en distintas zonas, principalmente las zonas de juego, muestras de suelo, y lo que detectamos es un poco parecido a lo que mencionaba el colega anterior, tiene que ver, detectamos excesivos niveles de sodio en el suelo, ¿sí? Entonces, acá un pequeño recordatorio de básicamente cuáles son los mecanismos por los cuales se afectan por las sales los suelos, ¿sí? Uno es niveles altos de concentración de total de las sales, ¿sí? Que afectan directamente la absorción del agua por la planta, niveles excesivos de sodio, que es el caso que les voy a mostrar ahora, donde básicamente lo que se ve es una falla grande en lo que tiene que ver con la estructura del suelo, los poros, la circulación del agua, la penetración de raíces del césped, etc. Después hay algo de iones tóxicos, ¿sí? Que afectan también directamente a la sección radicular de la planta. Y por último también la disponibilidad de nutrientes en el suelo que no pueden ser, digamos, absorbidos por la planta. Esta es la foto que les había presentado antes, es en el 2000, esta es una imagen satelital del año 2005. Acá se pueden ver, digamos, lo que son los greens, y fíjense que siguen habiendo estos manchones, digamos, salitrosos, incluso en superficie había sales, en los cuales se nos hizo muy, pero muy difícil lograr una cobertura con una jugabilidad, digamos, intermedia. La verdad es que se hacía complicado. Había sectores donde directamente estaban sobre el fairway en la línea de juego, y bueno, después de 5 años seguíamos con un panorama que la verdad que era preocupante en cuanto a la capacidad de cobertura y juego, ¿no? De las canchas. Acá un detalle de la foto que me les mandé anterior, la foto en el año 2000, esto era 5 años después, en el año 2005. Fíjense que en verde marqué lo que es los tees y el green. Básicamente esto es un par 3. El sector que está con líneas rojas es la parte que se veía, digamos, blanca, con
con falta de cobertura y por lo que se ve acá, parcialmente eso se seguía manteniendo, ¿sí? Así había varios sectores en la cancha donde teníamos estos problemas. ¿Cómo encaramos o de qué manera práctica tratamos de encarar este tipo de enmiendas o este tipo de problemáticas? Bueno, realizando distintas acciones. En algunos sectores hicimos rellenos puntuales con tierra negra, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Lamentablemente acá no podíamos accionar directamente sobre los primeros centímetros de suelo, ya que nosotros necesitamos que la cancha esté funcional. De hecho, en el 2005, ahí donde mandé la imagen digital, la cancha ya estaba funcional. Lo que necesitamos hacer es convivir con la poca cobertura que conseguíamos y después tratar de mejorar la estructura del suelo para que de alguna manera poder lograr que estén jugables, ¿no? Entonces, los rellenos puntuales de tierra para lo que nos sirvieron es para algunos sectores del RAF o algunos sectores puntuales de bajos de los fairways poder lograr un crecimiento rápido y cobertura, pero tenían que ser manchones puntuales porque nosotros teníamos que seguir utilizando la cancha, es decir, los marcábamos, quedaban marcados como zona de fuera de juego, pero cuando estaba muy sobre la línea, digamos, de fairways de juego, la verdad que se complicaba este tema con la jugabilidad, con los socios, etc. Otra de las enmiendas que utilizamos fue la aplicación de Yuso Agrícola. Básicamente, como comentaba el colega anterior, lo que tratamos de hacer ahí es reemplazar en el complejo de intercambio lo que es el sodio por calcio, y de alguna manera de esa manera mejorar la estructura del suelo y lograr que, digamos, percole el agua, que haya mayor cobertura, etc. Tuvimos algún que otro resultado marginal con lo que tiene que ver con la aplicación de Yuso Agrícola, un poco también atado a lo que comentaba anteriormente, ¿sí? Tratábamos de hacerlo en sectores puntuales, teníamos problemas también en el equipo de Río, y aparte, otro dato adicional es como lo que le comentaba antes, es que la cancha está básicamente en un bajo, teníamos fluctuaciones de la napa, que lo que hacían es que directamente por momentos el agua cubría esos bajos y cuando se retiraba dejaba todas las sales en superficie. Entonces la verdad que se volvía un tratamiento bastante complicado. Otro de las enmiendas que utilizamos fueron enmiendas orgánicas, básicamente cama de pollo, lo cual es, digamos, bastante polémico del lado de vista técnico, porque es difícil determinar, en definitiva, en qué proporción está tirando uno los distintos componentes de la cama de pollo. En la práctica funcionó marginalmente bien. Había que dejar obviamente la cama de pollo estacionada por unos meses y después la colocábamos con riego arriba y se terminó mejorando bastante la estructura superficial en algunos sectores, lo que ayudó a acelerar un poco lo que es la cobertura de los fairways, ¿sí? Y finalmente, otro tema que les voy a mostrar ahora, en algunos sectores directamente recurrimos al rediseño de la cancha, es decir, marcar sectores problemáticos, bajos, en los cuales no conseguíamos que ese sector esté jugable y convertirlo directamente en un hazard y, digamos, saltear lo que es el problema agronómico de alguna manera. Acá están el mismo foro que les mostraba, está en el año 2013, es decir, acá ya estamos 8 años después de la última imagen que les he mostrado. Fíjense que a pesar de todas estas enmiendas que aplicábamos, de todas estas cuestiones, seguíamos con problemas de cobertura. Esto estrictamente no es línea de juego, porque es un par 3, digamos, en teoría uno tiene que llegar directo al green, pero en otros sectores, en la línea de juego del fairway, seguimos verificando esto. En la parte izquierda lo que se ve, estos son bajos, que en definitiva son parte del RAF, y eso después podemos ir mejorando con otro tipo de vegetación, pero sin tanta premura como en el caso de los fairways, ¿sí? A pesar de todo esto, la cancha, lo que nos comenté, en tanto los fairways como los RAF, tiene drenajes de recolección de agua que desembocaban en las lagunas, lo cual
digamos, lo que es la parte de inundaciones superficiales o acumulación de aguas superficiales estaba parcialmente cubierta con este tipo de estructuras, ¿no? Es decir, en resumen, esta problemática que teníamos de los suelos, de los fairways, la verdad es que se nos hizo muy difícil de contrastar, ¿sí? ¿Qué pasa? De a poco fuimos logrando cobertura, y de a poco, después de la cobertura, fuimos logrando un mulch que permita de alguna manera la recepción del palo y que sean jugables los fairways. Esto ya es en el año 2023, la última imagen, como ven, depende de la fecha de toma y demás, pero también se siguen viendo esos sectores. Acá están un poquito más cubiertos de césped, pero no es un problema que, fíjense, después de 23 años lo hayamos podido solucionar. La realidad es que un poco es una suma de factores, ¿no? Uno de los problemas que hay con esto es la baja capacidad de intervención que tenemos para cuando la cancha ya necesitábamos que esté jugable, que esté activa, que se pueda, digamos, vender para su uso. Entonces, esa baja capacidad lo que nos permitía es todo hacer parches, digamos, parches de reparación, que de a poco fuimos logrando cierta cobertura, pero no lo pudimos hacer de manera integral. Y acá puse una cosa que es cuando a los jugadores se le acaba la paciencia. ¿Qué ocurre? Nosotros, imagínense el grupo de jugadores que está queriendo que la cancha esté excelente, digamos, y pasan los años y los sectores de caída de pelota siguen estando en algunos casos injugables, y uno le está tratando de explicar que lo que está queriendo hacer es reemplazar el sodio por el calcio en el complejo de intercambio catiónico, y miran con una cara como diciendo, arreglame esto ya y solucionalo. Acá también juega un poco ya más lo técnico, un poco más lo político. Hay que tratar de buscar la manera de explicarlo de la manera más didáctica posible, para de alguna manera convencerlos. No es lo más fácil, y el problema es que el final de la decisión en el 90% de los casos recaen en ellos. Entonces, acá lo que hay que tratar de poner es a prueba el ingenio, y de alguna manera tratar de llevarlos a que, digamos, sigan la planificación que tenemos armada para esa mejora. Este caso puntual es este es un par 5, es el fairway del 7. Acá básicamente a la izquierda ven una imagen del 2005, se ve poco, ahí parece que estuviera bien, pero en realidad en la parte, digamos, de la segunda caída de pelota, estaba de la manera que como se ve en el 2013, ¿sí? Lo que se ve, la línea punteada es la línea de juego, y los círculos, lo que quise poner ahí es el sector de caída de pelota, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo. 13 años después del inicio de la construcción de la cancha, teníamos estos sectores, en este caso puntual, de caída de pelota, donde realmente estaba prácticamente injugable, ¿sí? Estas fluctuaciones que se ven entre el 2005 y 2013, que parece una, digamos, degradación, en realidad parte pasa por lo que le decía yo. De acuerdo al ciclo de lluvias y demás, lo que encontrábamos era que, digamos, estas fluctuaciones de la napa lo que hacían es dejaban una cantidad de sales en superficie que terminaban de alguna manera quemando el poco pasto que habíamos podido lograr en esos sectores bajos. Entonces, bueno, ¿cómo solucionamos este problema? Básicamente lo que hicimos fue, generamos esto que le decía yo, un cambio en el diseño. Lo que hicimos fue un canal que básicamente es un canal ciego, y que estaba nivelado con la laguna, y que de alguna manera lo que permitía es el drenaje superficial de la parte de ese bajo, y aparte, digamos, soslayar este problema de constante falta de cobertura en el fairway. Entonces, esto de vuelta no es un tema técnico no concreto, pero de alguna manera lo que sí sirvió es poder asesorar y poder armar, digamos, con un poco de ingenio y con la connuencia de los socios, este tipo de soluciones.
que son más comunes de lo que parece, ¿sí? Se utiliza mucho también en bunker, en zonas bajas y demás. Hasta acá con los fairways. Entonces, una buena que teníamos nosotros es que los greens eran greens USGA. Como ustedes saben, los greens USGA básicamente es una mezcla de arena y turba, y en ese, digamos, en ese escenario, lo que podría estar de alguna manera morigerado es el tema de la falla en la estructura que genera el exceso de sodio, que es lo que teníamos en los irons. También otra de las cosas que habíamos hecho era, o habían hecho en su momento en el diseño, era utilizar agrostis para el césped base de los greens, que en ese momento era el pasto top. La verdad que conseguimos una muy buena cobertura inicial, y unas muy buenas velocidades de juego y de visual, ¿no? Este es en el mismo año 2000 en que le mostraba al principio la imagen de los fairways. Este es uno de los greens. Nuevamente aquí lo que no tuvimos en cuenta, o lo que no se tuvo en cuenta a la hora de la construcción de la cancha, es la segunda pata de esta problemática, que es la calidad de agua, ¿sí? Entonces, luego de 2 años de implementar la cancha, empezamos a tener estos problemas, ¿sí? Básicamente, uno de los temas que tiene la Agrostis, como les decía, tiene una muy buena jugabilidad, es una hoja fina, la verdad es una hoja muy, digamos, atractiva, es muy atractivo el green, queda muy bien, pero uno de los problemas que tiene un alto estrés a las altas temperaturas, y tiene una sensibilidad moderada a alta a lo que es el agua con alta conductividad eléctrica. Empezamos a medir la conductividad eléctrica, perdón, y bueno, lo que notamos es, acá esto es una medición del 2002 al 2003, básicamente aguas con un rango que van de los 2 a los 3 decicien por metro, que es un rango medio de salinidad que, de vuelta, una planta que está con estrés calórico, que está con cuestiones de sensibilidad por el bajo corte que requieren los greens, lo que terminó es afectando y generando esta situación que les mostraba en este caso. ¿Qué es lo que hicimos como enmiendas? Bueno, acá empezamos a utilizar lo que se llama ríos de lavado. Básicamente, al ser greens USGA es una técnica que funcionó bastante bien, que tiene que ver con realizar riegos que permitan limpiar el perfil de sales, y de alguna manera, reforzando la fertilización, logramos parcialmente revertir esta problemática con el tema de los greens. Otra de las cosas que ha ayudado, obviamente, es el clima o el tiempo. Acá lo que se ve es, lo que está en barras es la precipitación, y lo que está en puntos rojos es la conductividad eléctrica del agua. Con las lluvias, obviamente, al ser el agua del río que utilizamos, es el agua de la laguna, lo que logramos era que baje, después de una lluvia, baja la conductividad, y teníamos varias semanas de riego en las cuales, digamos, la calidad de agua mejoraba sustancialmente. Otro de las técnicas que utilizamos era minimizar el estrés, es decir, de alguna manera la medida más fácil que teníamos de minimizar el estrés era levantar la altura de corte, y también espaciar más la regularidad de corte. Eso también funcionó parcialmente, lo que sí, obviamente, en detrimento de, digamos, lo que podría ser la calidad de juego, en el cual la pelota corría un poco más lento, pero eso funcionó bastante bien. Después utilizamos algunos productos especiales, enmiendas, etc. Esos tuvimos una reacción importante, funcionó, pero digamos, tuvimos un funcionamiento parcial. Porque, digamos, de vuelta, volvemos a lo mismo. Todas estas cuestiones están condimentadas con lo que podría ser una premura porque la cancha esté jugable en la mayor cantidad del tiempo, y, digamos, tratar de que una inmediatez que no siempre se condice con los procesos necesarios para poder restablecer condiciones en las que el pasto pueda crecer normalmente, o en condiciones incluso de competencia, ¿sí?
Otra de las cosas que se analizó, que eso sí se estudió bastante, son las fuentes alternativas de agua. En el medio lo que hicimos fue, exploramos, digamos, geológicamente el área, al ser esto un pantano, ser el bajo del campo, a la mayoría de las profundidades no conseguíamos, de perforaciones estoy hablando, no conseguíamos calidad de agua aceptable para el césped. Entonces, una de las cosas que se valoran es, más cerca de las zonas altas del emprendimiento, hacer algunas perforaciones, esas perforaciones conducirlas a una laguna que a su vez tenía que estar impermeabilizada, y de alguna manera con eso utilizar esa agua para el riego de los greens. Lo cual, cuando hacíamos las cuentas, la verdad que era prácticamente prohibitivo, y no lo podíamos llevar a cabo. Llegamos incluso hasta analizar plantas de ósmosis inversa para el riego, para lo cual teníamos que hacer algo muy parecido al esquema anterior, que tenía que ver con hacer trabajar a la planta de ósmosis inversa y llevarle a un reservorio que tenía que estar nuevamente impermeabilizado para no tener contacto con la napa, y de ahí tomar el agua de río para los greens, ¿sí? Eso tampoco lo pudimos llevar a cabo, obviamente por una cuestión de costos. Y finalmente, acá también pareció lo que hicimos con los fairways, o algunas soluciones de fairways, y por lo que nos inclinamos es por un cambio de rumbo, ¿sí? Es decir, lo que analizamos es cambiar el tipo de pasto y nos pasamos en los greens a lo que es Scissor Paspalum. El Paspalum, que es Paspalum vaginatum, el Paspalum lo que tiene es que tiene una alta tolerancia al agua con alta conductividad eléctrica. En su momento ya se empezaba a perfilar como un pasto con distintas técnicas, utilizando distintas técnicas culturales, que podía lograr muy buena superficie de juego. Nosotros, para, digamos, de alguna manera abaratar costos, lo que hicimos fue, compramos panes, los panes los subdividimos nosotros con personal propio, y la plantación la llevamos a cabo también con personal propio. Con esto, digamos, con un 10% de la superficie total de los greens que teníamos que cubrir, pudimos cubrir el 100% de los greens, ¿sí? La verdad es que el resultado fue muy bueno. En cuanto a la jugabilidad de los greens con respecto a la Grostis, todavía, digamos, está un poco por debajo de lo que se puede lograr. Es un pasto que es digamos, con cantidad de agua, funciona muy bien. Es una hoja gruesa, más áspera. Hay una serie de prácticas culturales que se le pueden hacer a los greens para que mejoren el rodamiento de la pelota y la velocidad, que las aplicamos y la verdad que funcionaron bastante bien. Así que, digamos, de alguna manera lo que pudimos lograr es una cancha aceptable, con unos greens que, de acuerdo al rango de jugadores que tenemos, están bastante bien, y muy de a poco pudimos conseguir una cobertura total de los fairways, siempre teniendo en algunos sectores todavía algunas fallas que tienen que ver con la recepción o con el colchón que podemos formar de pasto para lo que es la recepción del palo, ¿sí? Entonces esta es una imagen del 2023, donde, digamos, en este año todavía era un año de sequía, digamos, es decir, que los fairways están regados solo con el agua de lluvia. Hoy por hoy la cancha está incluso con mayor verde, la coloración es mucho mejor por el tema del esquema de las lluvias que estamos teniendo. Así que, en definitiva, es una solución mezcla de arte, práctica y técnica que logramos que sea aceptable. Como conclusiones, hay algunos desafíos importantes que tienen que ver con el resto de la cantidad de agua. Cuando empezamos a averiguar o estudiar el tema del agua de riego, todo lo que es la literatura de ese momento empezaba a tomar un tema que hoy por hoy todavía no se está tomando al 100% en las canchas nuestras, que tiene que ver con el uso del agua, ¿sí? El uso del agua potable y el uso del agua potable para arriba de canchas de golf. O sea, claramente en vistas a lo que puede ser un manejo sustentable, creo que hay que replantearse, empezar a ver fuentes alternativas de agua al agua potable, digamos, para el riego de los greens. Es un tema recurrente
de documentaciones en Estados Unidos y demás desde hace por lo menos 30 años, y la utilización de aguas alternativas en la cancha de golf. Hoy por hoy, si bien algunas canchas lo están haciendo, es una cuestión que no se está teniendo 100% en cuenta en lo que tiene que ver en el diseño y en la implementación de canchas de golf hoy por hoy en Argentina, ¿sí? Básicamente, el otro desafío es esto que veníamos hablando: utilizar especies menos demandantes, utilizar especies que puedan adaptarse a las condiciones donde se hace la cancha, y después, finalmente, canchas de lo que yo llamo diseño adaptado, en las cuales se realiza un mantenimiento intensivo en la zona de juego, y en la zona de RAF y demás se deja más la vegetación nativa, digamos, o la vegetación un poco más rústica, y lo que permite es minimizar de alguna manera lo más posible los costos de mantenimiento, a su vez haciendo que el manejo sea sustentable. Repito, estos son temas que se levantan desde hace por lo menos 20 años en lo que es la bibliografía en Estados Unidos y demás, y nosotros todavía no tenemos una política, o por lo menos técnicamente, un rumbo con esta cuestión, ¿sí? En lo que es cancha de golf. Como conclusiones de este caso particular, tema que personalmente me tocó sufrir de alguna manera, es la intervención tardía en este tipo de cuestiones, cuando ya la cancha está iniciada la construcción, es muy, muy difícil de revertir, ¿sí? O sea, es muy importante en lo que tiene que ver en el diseño y en la planificación de la obra de la cancha de golf, la intervención de un agrónomo. Tenemos los conocimientos eh, para atacar estas cuestiones que se vienen discutiendo en estos seminarios, que tienen que ver con un análisis de suelo, un análisis de agua, alternativas de especies que puedan funcionar ahí, de qué manera podemos hacer más eficiente digamos, el diseño, participar no en el diseño, sino participar en la implementación del diseño de una manera eficiente y sustentable, ¿sí? La segunda conclusión, estás a los golpes, que tiene que ver con la complejidad del sistema suelo-agua. Si bien en los greens básicamente estamos hablando de arena turba y no mucho más, la interacción que tiene con la calidad del agua, cómo se va depositando las sales con los riegos sucesivos, etc., tiene una complejidad que digamos, es difícil de enmendar de una manera a corto plazo, ¿sí? Con los fairways peor aún todavía, porque con los fairways lo que teníamos, esto que le decía yo, es tierra de relleno de los fondos de las lagunas, la cual se trataba de mejorar de manera puntual y específica en algunos sectores, y digamos, había un montón de factores que la verdad que se hacía difícil de acotar. Y después, otra de las cosas que es importante, que es lo que hablábamos en los últimos seminarios, es la capacidad de adaptación, el aporte de alternativas, todas cosas por las que creo que los agrónomos estamos capacitados, y de alguna manera tenemos que tratar de valorar y de ponderar en el desarrollo de nuestra actividad. Creo que eso es una fortaleza que tenemos, y no me canso, digamos, de ponderarla a la hora de atacar este tipo de situaciones. Como lectura recomendada en estos temas específicos, y que lo que tiene que ver con césped deportivo, recomiendo estos dos libros de Carrow y Duncan, uno que tiene que ver con la calidad del agua de riego, y otro con suelos salinos-sódicos en césped. Ambos dos son muy, muy didácticos, son muy detallados, y tienen una serie de desarrollo en distintas situaciones, la mayoría muy, muy similares al rango de canchas que manejamos acá en el país. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ahí está mi mail, si me quieren escribir. Esta presentación ya la tiene Ale y José, así que
cualquier duda que necesiten, estoy a disposición. Muchas gracias, Juan. Excelente la presentación del caso, la verdad que qué tema, ¿no? Para afrontar, la verdad que como agrónomo, realmente de una complejidad importante y resaltando la situación, ¿no? Sobre todo cuando uno no puede intervenir desde una primera instancia y te encontrás por ahí con la cancha armada y donde por ahí no se tomaron las mejores decisiones. Correcto. Pero bueno, excelente digamos, por lo menos las formas en que ustedes fueron buscando las diferentes opciones para ir salvando a lo largo del tiempo esta problemática que a veces es tan compleja de resolver, ¿no es cierto? Pero bueno, la verdad que el tema del cambio y de buscar una especie que se adapte al tipo de agua y al tipo de suelo es como una premisa fundamental, ¿no es cierto?, para nosotros Correcto. en el arranque del diseño de una cancha. Digamos, en la época de la construcción de la cancha, también en una época bastante paradigmática para nosotros, en el 2000, viste, ante el 1-1. Entonces, un error bastante común que deben haber sufrido varios colegas es que se pretendía hacer una cancha al estilo Estados Unidos, con recursos limitados y sin tener en cuenta, digamos, todas las cuestiones agronómicas. Entonces, se elegía el pasto top, se elegía el pasto top de los fairways, el pasto top de los greens, y ponelo, y hacelo, y el diseño top, y digamos, no se bajaba a tierra lo que tenía que ver con la situación nuestra, en este caso la cuenca del Salado. O sea que ahí creo que hubo un tema en donde nosotros teníamos una oportunidad, digamos, estábamos nosotros a disposición, pero no nos utilizaban, porque, digamos, había toda una cosa de fondo que era más el parecer que Ser. de una manera más agronómica, ¿no? No, y aparte, el tema no solamente de la inversión inicial a tener en cuenta, sino realmente que cuando uno quiere tener un Fórmula 1, después hay que tener el mantenimiento de un Fórmula 1, Exactamente. no el mantenimiento de un Fiat 600 después, Exactamente. sino realmente es como que es incompatible una cosa con la otra, ¿no es cierto? Bien, Ale, vamos a las Yo preguntas. sí quería agregar Sí, algo sí. a esto y ya pasamos a las preguntas. Juan, vos te preguntabas qué estabas haciendo acá. En realidad para mí es o sea, la presentación de los casos, cuando venimos hablando desde el primer seminario hasta este y vamos a seguir, siempre se resaltó la necesidad de conocimiento que tenemos de nuestros propios ambientes, de nuestros propios lugares, de nuestros propios materiales o de nuestros propios ambientes para poder elegir el mejor material, aunque no sea nativo, ¿no? Entonces, vos estás poniendo de manifiesto, primero, que vos fuiste generando, o sea, a partir de conocimiento que había, lo fuiste buscando y lo fuiste armando. Y de esa manera, con el tiempo, fuiste engarzando la mejor opción. En realidad, muchas cosas pasan porque no tenemos el conocimiento generado acá, tenemos un conocimiento importado y Correcto. tenemos que usar nuestro conocimiento para ver hasta dónde eso se va a poder integrar a lo que tenemos. Entonces, me parece que poder presentar los casos que tenemos con el nivel de detalle que lo presentaste vos es justamente abrir el juego de lo que planteábamos en los seminarios anteriores. Queremos hacer esto, esta es la tendencia, vamos hacia acá, esta es la sustentabilidad, pero para poder aplicar un sistema que sea sustentable tenemos que conocerlo y Correcto. tenemos que tener información, generarla. Y me parece súper relevante en medio de estos seminarios presentar casos reales que fueron resueltos. Vos en su momento lo viviste, lo habrás vivido como mejor o peor en cada momento, pero digamos, cuando tenés el cuento, la historia completa, se va viendo esa falta de conocimiento que tenemos, vos la fuiste reemplazando con el tiempo y con la prueba y con el error. Sí. Así que, bueno,
A mí me parece realmente súper relevante hasta me encantaría tener más de estos casos para poder compartir. Bueno, yo dejo mis preguntas para después y vamos a las preguntas que tienen los colegas acá. ¿Vos las estás viendo, José? Ahí acabo de descargar del chat, ahí voy. Yo había Ahí visto voy. una al principio. Carol Müller nos dejó una pregunta cuando empezó Marcelo a hablar. No, ya estaba terminando. Carol está interesado en, la pregunta es para Marcelo, saber, en Europa están pidiendo mucho análisis de Legionela en los análisis de agua. ¿Sabés algo de este parámetro? No, no lo conozco. No. Lo que pasa es que eso me parece que eso es Una bacteria. una bacteria que genera la enfermedad del legionario, o sea, no es un parámetro de análisis agronómico, digamos, un parámetro de control de una bacteria en cuanto a la potabilidad del agua para consumo. No, No sé, yo. Después le podemos claro, no. preguntar a Carol si Sí, me nos parece quiere que debe ir describir por ahí. acá por qué lado él lo preguntaba. ¿Qué papel juega la compactación de los suelos en los cambios de funcionamiento? La compactación en los cambios de funcionamiento de los suelos. Sí, primero el establecimiento del pasto y lo que nosotros habitualmente realizamos es una medida eh, con penetrómetro y si encontramos que dentro del desarrollo de la masa radicular va a encontrar un impedimento, se amplía el espectro de la muestra de suelo cuando se envía al laboratorio. Entonces, además de pedir espacios porosos, que hay laboratorios que sí lo hacen, es qué nivel de retención de humedad pueda llegar a tener dentro de los primeros 30 centímetros y no lo circunscribimos a los primeros centímetros, sino que de acuerdo a la fracción que tiene cada suelo, puede ir a 0,20, 0,30, 0,50 y ampliar el espectro infrarrojo. Eso no significa que todos los años vamos a estar haciendo ese tipo de análisis. Lo que pasa que, bueno, el caso concreto de enzimas también es algo esporádico, ¿no? Pero que de cualquier modo es de utilidad al momento de poder determinar cómo mejora la performance de la fuente de nitrógeno a partir de la nitrogenasa. Generalmente lo que pedimos es heterótrofos y pedimos nitrogenasa, aril sulfatasa y fosfatasa ácida. Y sí, por supuesto, todo suelo bien oxigenado redunda en beneficios para, no solamente para el establecimiento del pasto o del cultivo, sino también para la perpetuidad y poder capitalizar ese fertilizante que estamos aportando, que ocupa un espacio importante en el costo, la fertilización. Y sobre todo al momento de cuando uno tiene que rendir cuentas de qué es lo que estuviste haciendo vos en este suelo, qué es lo que aportaste, qué residualidad deja, etcétera, ¿no? Bueno, algo en lo que todavía estamos un poco atrasados, ¿no? Todavía no rendimos muchas cuentas de qué es lo que aportamos y qué es lo que dejamos. Acá Carol nos está diciendo que esta bacteria se pide para todas las aguas recreativas porque hay gente gozando de ese césped, es por seguridad ambiental. Ok, Eh, está relacionado con esto, el tema de la enfermedad esta. Está bien. Sí, sí. Y está muy en boga el uso, sí, eso también lo vi, muy en boga el uso de agua oxigenada y ozono. Eso yo también lo vi. Hay colegas que utilizan agua, pero no es oxigenada, sino es como, no sería el agua oxigenada literalmente, es agua como más activada con oxígeno. Para el ingeniero Juan,
Yo estoy leyendo de atrás para adelante, pero son las que las que voy encontrando. No Sí, se sí, podría... antes no hay más, Sí. perdón. Antes no hay más. Bueno. Para el ingeniero Juan, ¿no se podría haber hecho un estanque en vez de dejar una laguna para que filtre naturalmente el agua con plantas nativas acuáticas y subacuáticas? Sí, a ver, lo que pasa es que ahí ya nos vamos de lo agronómico a la parte de juego, de diseño, digamos, ¿no? O sea, no puedo poner un estanque en el medio de un fairway que está en la línea de juego. Quizás el único hazard o el único impedimento que puedo poner es algo parecido a lo que pusimos, que es un canal Canal. que uno lo tiene que pasar, digamos, ¿no? En cuanto a, si entendí mal la pregunta, otra de las opciones puede ser, en cuanto a vos decís poner un estanque para que filtre el agua y esa agua utilizarla para riego, los volúmenes que se manejan, incluso solo para regar greens, no te da el flujo para El poder estanque. eso, ¿sí? Para que se den una idea, en esa cancha tenemos riego en los greens y riego en los fairways. El riego de los fairways prácticamente no lo usamos porque, ¿qué pasa? Me baja tanto el nivel de las lagunas con solo regar los greens que no tengo volumen de agua para regar los De fairways. agua. Volvemos a lo que decía, volumen de agua para regar los fairways. Lo mismo que, volvemos a lo que decía Alejandra. Es algo diseñado de una manera medio, digamos, en lo que puede ser medio un caos. O sea, se armó la cosa y después se fue bien, se puso el mejor riego, pero no se pensó de dónde van a sacar el agua. Entonces, es medio complicado, al principio frustrante, pero bueno, digamos, con referencia a mejorar la calidad de agua, no se puede hacer por el volumen de agua que requiere, digamos, ¿no? Bien, y te hago una pregunta, Juan. El hecho por ahí de conducir, obviamente que es una cuestión de volúmenes, pero aprovechando, digamos, en el caso de canchas que estén insertas en countries, donde hay grandes volúmenes de techos de las casas, que, digamos, de las casas de los propios countries, entonces canalizar todo el agua capturada por esos techos a un reservorio o a mezclarla con el agua de una laguna Puede ser. y La realidad es que en teoría funcionaría cuando haces las cuentas del volumen que podés recolectar versus el volumen que tenés que tirar en los greens, no te da. O sea, necesitas un volumen, te vas de escala, ¿me entendés? Con lo que tiene. Independientemente que dependa de la lluvia, que también es otra. Digamos, el problema es que el reservorio que tenés que generar, nosotros construimos una laguna que está al lado del Clubhouse que le hicimos exclusivamente como reservorio de agua de riego. Y, digamos, llenar esa laguna cuando haces las cuentas y conducirla, en este caso particular incluso tenés una problemática que es muy grande de superficie el emprendimiento. Es decir, para que te des una idea, cada casa está separada 400 metros, cada casa, y son 400 casas. Entonces, si tengo que conducir eso, el emprendimiento tiene 2.100 hectáreas. O sea, si tengo que conducir cada casa y hacer una cañería para llegar ahí, no da. Entonces, digamos, en teoría es una posible solución, en la práctica no se puede, digamos. En este tipo de emprendimientos no se puede. Quizás en un country, donde tenés las casas más cerca y digamos, tenés quizás alguna conducción en los caminos o lo que fuera, se podría llegar a utilizar eso. Pero en nuestro caso no. Entonces, Tengo una bien. pregunta por acá para Juan. ¿Cuáles serían las estrategias para mejorar el rodamiento y la jugabilidad en greens de Seashore Paspalum? bueno, algo comenté ahí. En realidad, ¿qué pasa? La diferencia con el Paspalum hoy por hoy es que, de vuelta, es una hoja más gruesa, es más dura, es más fibrosa. Lo que sí se hacen, nosotros hacemos verticales, cortes verticales con arenado de la cancha. Eso lo que hace es mejorar la superficie de juego. Y, digamos, con buena regularidad de corte, lo que se termina haciendo es se termina afinando la hoja, o por lo menos el último corte termina siendo más fino, y se logra una mejor superficie de juego. Eh, también hay un proceso, en Estados Unidos se usa mucho, que son reguladores de crecimiento, que lo que hacen es bajan, obviamente, el crecimiento de la planta, y lo que permiten es, cuando vos cortás más regular
y la planta no crece tanto, lo que vas haciendo es la vas peinando y vas mejorando la superficie de juego y no le ganás, digamos, al crecimiento de la planta. Eso también se usa y funciona bastante bien. Pasa que es bastante caro. Ujú. Se llama Modus, hay uno que se llama Modus. El producto es importado. Todos nos dejan sus saludos, excelentes presentaciones. Una fortaleza que nos falta, es una debilidad que tenemos en este área. Tenemos pocos especialistas en el país o en la zona. Hay especialistas de suelo, así como vos también, en extensivos. Necesitamos que empiecen a aparecer las formaciones en campos deportivos, particularmente por todo lo que nos contó Juan también, ¿no? Entre lo que nos contaste vos y lo que nos contó Juan, coincidieron en la vitalidad de la necesidad de los análisis de suelo, a los que vos llamabas auditorías. Imagínate a la distancia que estamos cuando yo como colega, y conozco muchos colegas, a veces no se hacen análisis de suelo, directamente van a la fertilización o van a la recomendación de prácticas culturales sin análisis de suelo. Y me parece también, rescaté algo, porque yo lo voy a retomar la próxima semana, cuando vos mostraste los estatus, los parámetros biológicos, los parámetros de los valores, con la rigurosidad que hay que mirar el laboratorio y la rigurosidad de entender cuáles son los desvíos estándares de las variables. Eso es algo que lo voy a tomar de vuelta la semana que viene, porque justamente muchas veces usamos valores de cosas sin saber cuál es el propio desvío de cada laboratorio. Y eso habla de la profesionalidad del trabajo del laboratorio, pero también de nuestra profesionalidad a la hora de utilizar los datos. Así que me parece que, bueno, tu presentación tuvo muchas cosas, todas interesantes, y que bueno, que nos falta, creo que en este área, una de nuestras debilidades, que tendríamos que apalancarnos en gente como vos para que nos ayude a superarla. Así Bueno, que, fenómeno. A las órdenes, lo que necesiten. bueno, gracias Marcelo, gracias Juan, gracias a todos y muchas gracias por estar y por seguir participando. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Gracias. gracias. Buenas Gracias a noches. todos. Adiós, buenas noches.